Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La armadura y su creador. A estas alturas ya estás avisado de sobra de las consecuencias de andar desarmado. Miremos más de cerca la armadura apropiada. No vale cualquiera. Mejor ninguna que una armadura sin acreditar. Solo la armadura de Dios pasa las pruebas. Dos cosas lo demuestran. La primera, Dios es el diseñador de la armadura de sus hijos. Un verdadero soldado va al frente con la armadura reglamentada por su general. No se deja al gusto de cada cual llevar lo que quiera. Esto daría lugar al caos. El soldado cristiano entonces se sujeta igualmente a las órdenes de Dios, aunque el ejército sea terrenal. El Estado Mayor se sienta en los cielos y es el que decreta las directrices. Aquí tienes tus órdenes. Estas son tus armas. Y aquellos que hacen más de lo debido o utilizan otra cosa que lo ordenado por Dios, aunque parezcan tener cierto éxito contra el pecado, seguramente se les pedirán cuentas por su osadía. La disciplina de la guerra humana es muy estricta en este caso. Algunos se han enfrentado a tribunal militar y a la muerte, aunque hayan derrotado al enemigo, por haberse olvidado de su rango o haber actuado contra las órdenes. La disciplina divina también es muy precisa en este particular. Dirá a todos aquellos que se inventan formas propias de adorarle o que fabrican sus propias penitencias: ¿quién te pidió que lo hicieras? Esto es realmente ser sabio en exceso. Eclesiastés capítulo 7, versículo 16. Como dice Salomón, atreverse a corregir la ley de Dios y añadir nuestras propias reglas. Dios le dijo a Israel que los falsos profetas malgastaban su tiempo porque no hacían su obra. Jeremías capítulo 23, versículo 32. Tú también malgastarás tu tiempo si haces algo fuera de la voluntad de Dios. Los pensamientos de Dios no son como los nuestros, ni sus caminos son los nuestros. Si Moisés hubiera dirigido el éxodo de Israel con su propia sabiduría, sería de esperar que saqueara a los egipcios de sus caballos y sus armas. Pero Dios quería que su pueblo saliera desnudo y a pie, y Moisés se atuvo a las órdenes. La guerra era de Dios y por tanto era razonable que se sometiera a su mandato. Acampaban y marchaban bajo sus órdenes, peleaban cuando él lo mandaba, y las tácticas y armas utilizadas eran las prescritas por Dios. ¿Qué aprendemos de este ejemplo? En la marcha hacia el cielo, luchando contra los espíritus malignos y las concupiscencias que nos estorban, también debemos guiarnos por la regla de Dios detallada para nosotros en su palabra. Cristiano, ten cuidado de no confiar en la armadura de Dios, sino en el Dios de la armadura. Todas tus armas son solamente poderosas en Dios. Segunda carta a los Corintios capítulo 10, versículo 4. El arca era el medio de seguridad para Israel, pero cuando la gente empezó a gloriarse en ella en lugar de en Dios, aceleró su derrota. Igualmente los deberes y las ordenanzas, los dones y las virtudes son refugios de defensa para el alma, pero deben mantenerse en su lugar. Satanás tiembla como los filisteos ante el arca al ver a un alma diligente en el uso de sus virtudes, esto es, de la paciencia, el dominio propio, la virtud, etc. Pero cuando la criatura confía más en ellas que en el Señor, está en terreno movedizo.
Número 2. Dios hace la armadura de sus hijos y los adiestra para utilizarla. Ya hemos visto que lo que hace invencible al alma no es la armadura en cuanto tal, sino en cuanto es de Dios. ¿Es la oración armadura o lo son la fe, esperanza y justicia? Solo si constituyen el diseño de Dios y han sido decretadas por Él. Lo que es nacido de Dios vence al mundo, ya sea una fe nacida de Dios, una esperanza nacida de Dios, etc. Pero la camada falsa y adúltera de deberes y virtudes egoístas con las cuales algunos creyentes se arman, habiendo brotado de simiente carnal, no pueden ser divinas. Escudriña la etiqueta para ver si tu armadura es hechura de Dios o no. Hay muchas imitaciones en el mercado. La política de Satanás, si no puede satisfacer al pecador con su estado desnudo y pecaminoso, consiste en darles algo débil que, en sí mismo, ni le hace bien a él ni daña al diablo. Tal vez sea la asistencia a los cultos, a las buenas obras o alguna penitencia autoimpuesta con la cual piense impresionar tanto a Dios como a los hombres. ¿Creen estos impostores en Dios? Bueno, esperan no ser incrédulos. Pero ¿cómo es su armadura? ¿De dónde salió? ¿O si resistirá en el día malo? No se paran a preguntarlo. Así mueren miles que creían estar armados contra Satanás, la muerte y el juicio, y todo el tiempo se hallaban desnudos y miserables. Esta gente está peor que quienes no tienen ni un trapo de fingimiento para ocultar sus vergüenzas al mundo. Para la mayoría de nosotros, una copia magistral de alguna obra famosa es igual de buena que el original, pero cuando el pintor mismo viene, puede distinguir en un momento entre lo verdadero y lo falso. Ocurre lo mismo con el hipócrita apoyado en su propia justicia, que pretende tener fe y esperanza en Dios. He aquí un hombre ataviado con armadura resplandeciente, arma en mano. Con la afilada espada de su lengua mantiene las distancias tanto con el predicador como con la palabra. ¿Quién dice que no soy santo? Nombra un solo mandamiento que no guarde, un deber que descuide, exclama indignado. Muchos se impresionan por su apariencia de piedad. Hace falta el ojo avisor del espíritu para exponerlo, y aún entonces es difícil convencerlo porque Satanás lo ha engañado con tanta sutileza. Primero hay que desarmarlo y desnudarlo de su inmunda justicia propia, porque la armadura de Dios nunca se puede poner encima del traje hecho a la medida. Por otra parte, el alma que se encuentra desnuda y humillada ante Dios está plenamente consciente de la magnitud de su necesidad y anhela ayuda. ¿Qué es más fácil? ¿Entablillar un hueso recién fracturado o intentar corregir uno que se curó torcido? Hipócrita piadoso, niega el nombre de Cristo bajo cuyo estandarte finges marchar, o bien abandona la falsa armadura de justicia propia y ven a Él en verdadero arrepentimiento. No te atrevas a llamar a ninguna cosa armadura de Dios si no lo glorifica a Él, ni te defiende del poder de Satanás. Observa que el equipo del cristiano es totalmente suficiente. Toda la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 11. Cuando se viste correctamente, la armadura cristiana es completa en tres aspectos. Todos los componentes juntos cubren al cristiano entero, alma y cuerpo. Así pues, los poderes del uno y los sentidos de la otra están bajo protección divina. No queda expuesta a ninguna parte. De otro modo, los dardos de Satanás podrían colarse por una rendija como el que penetró por las juntas de la armadura de Acab. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 34. Si todo va protegido menos el ojo, Satanás puede dirigir sus flechas de lujuria allí y prender fuego a toda la casa. Eva solo miró el árbol y un dardo envenenado le atravesó el corazón. Supongamos que el ojo está cerrado, pero el oído abierto a las conversaciones corruptas.
entonces Satanás se colará por este resquicio. O si los sentidos físicos se guardan con diligencia, pero el corazón no, los pensamientos mismos del hombre pronto lo traicionarán, entregándolo en manos de Satanás. Los enemigos nos rodean, de forma que debemos estar armados a derecha y a izquierda. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 7. El apóstol dijo que el pecado es un enemigo que nos asedia. Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Satanás divide sus tentaciones en varios escuadrones. Emplea uno para asaltarte aquí, otro allá. Leemos acerca de la maldad carnal y espiritual. Mientras repeles la tentación enemiga de la maldad carnal, puede entrar por tus puertas la maldad espiritual, pero tú dices, todos mis actos son irreprochables. Entonces, ¿qué armadura tienes para defender tu cabeza, tu juicio? Si te sorprende en esta área y planta allí semillas de herejía, estas pronto arraigarán y ahogarán tu fe. Así vemos la falta que nos hace esa armadura universal que cubra todo el cuerpo. Cada pieza tiene una función especial. Dios diseña cada pieza de la armadura para un fin específico. Por tanto, el cristiano debe vestirse correctamente. Es decir, que de nada sirve cubrir el corazón con el yelmo ni sujetar el escudo donde debería ir la coraza. De hecho, hay una serie de virtudes, cada una con su función, para llevar vida y salud al alma. Igual que la red de venas y arterias que lleva la sangre por el cuerpo, si pinchas una vena, la sangre de todo el cuerpo puede escapar por la herida. Si abandonas un deber, la fuerza de todas las virtudes se pueden perder. Pedro alentó a los creyentes a aumentar todo el conjunto de la gracia. La verdadera salud no es cuando prospera todo el cuerpo. La fe es la gracia que encabeza la procesión. Si tienes fe, añade la virtud. Añadid a vuestra fe virtud, dice Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Estas virtudes se benefician mutuamente. Las buenas obras y los actos de misericordia reciben vida de la fe. La fe, a su vez, aumenta y se fortalece con las obras. Eso dice Martín Lutero. Tus obras pueden llevar un fruto de aspecto delicioso, pero no estarás a salvo de la corrupción diabólica sin añadir a la virtud el conocimiento. Este es para la fe como el sol para el granjero. Sin el conocimiento, la fe no ve para dónde obrar, ni la obra determinada se inspecciona adecuadamente a la pobre luz de las medias verdades. Si no te instruyes en la verdad del Evangelio, Satanás utilizará tu ignorancia para estorbar tu crecimiento espiritual. Él tiene una idea ingeniosa para cada ocasión. En un caso, puede intentar persuadirte de que no eres lo suficientemente humilde y hacer que los abrojos de la autocondenación ahoguen la seguridad de tu salvación. En otra, te halagará con un sentido falso de orgullo por tu humildad, y la plaga de la justicia propia destrozará la cosecha del fruto espiritual en tu vida. A Satanás le da igual la mentira que utiliza. Una vale tanto como la otra si puede hacértela creer. Pero el conocimiento no es el fin de la obra de la gracia. Hay que añadir el dominio propio. Sin él, tanto la fe como la razón pronto pueden ceder su lugar a los placeres temporales. El dominio propio es un excelente mayordomo. Inspecciona regularmente al alma y ordena los deseos del creyente para que no pase por alto los deberes cristianos para dedicarse a la diversión. Si permites que tu amor a la comodidad o hasta a los familiares y amigos sobrepuje el amor al Señor, no podrás ser soldado victorioso de Cristo. Por tanto, pide el dominio propio que mantiene seguro el nivel espiritual del corazón y toca la alarma cuando éste se inclina demasiado en los afectos temporales o se enfría para con Cristo. Imagínate ahora bien equipado y marchando hacia el cielo, pero solazándote mientras tanto con la prosperidad. ¿No deberías también prepararte para el mal tiempo?
para una época de percances? Satanás llenará la maleza de 1000 tentaciones cuando llegues a los caminos estrechos de la adversidad, donde no puedes correr como en el día de la bonanza. Tal vez escapes del mundo atractivo solo para verte aplastado por un problema, a no ser que sepas perseverar. Por tanto, el apóstol nos manda añadir al dominio propio paciencia. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. ¿Tienes paciencia? Una excelente virtud, pero no es suficiente. Has de ser piadoso también. Según Pedro, hay que añadir a la paciencia piedad. La devoción o piedad engloba toda la adoración a Dios, interna y externa. Tu vida moral puede ser impecable, pero si no adoras a Dios, eres ateo. Si lo adoras devotamente, pero no según la Biblia, entonces eres un idólatra. Si sigues la letra, pero no el espíritu del Evangelio, eres un hipócrita. La única adoración que nos lleva a la cámara interior de la verdadera piedad es aquella que se ofrece en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, versículo 24. Hemos examinado una buena colección de virtudes y tal vez te gustaría probártelas. Pero espera, aún no te has revestido del todo. Tienes hermanos espirituales, herederos de la misma promesa contigo. Por tanto, a la piedad has de añadir afecto fraternal. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Este es uno de los grandes mandamientos de Dios. Nuestro amor mutuo es señal de nuestra lealtad a Él. Si Satanás puede sembrar cizaña entre los hermanos, hiere profundamente nuestra piedad y toda la causa de Cristo. Él sabe que difícilmente uniremos nuestras manos en la obra si no podemos unir nuestros corazones en amor. No solo tienes una responsabilidad dada por Dios hacia la familia de los creyentes, sino que tu Padre también te pide que andes impecablemente con los que están fuera de la familia, de forma que el afecto fraternal añade amor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Esta virtud te da poder para hacer el bien a los peores hombres. Mientras más te maldigan, más debes orar por ellos. Jesús oró: Padre, perdónalos, mientras sus verdugos le traspasaban el costado en busca de su sangre. ¿Dónde está hoy la compasión de Cristo por las iglesias? Es evidente que la falta de esta pieza de la armadura le da mucha ventaja a Satanás actualmente. Nos hemos hecho avaros en la misericordia de Dios por temor a ser demasiado generosos en la caridad, mientras que en el sentido bíblico, si ésta no es tan amplia como el mundo, es demasiado estrecha para el mandamiento que dice: haced bien a todos. Gálatas capítulo 6, versículo 10.